Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. ¿Está contento el día de hoy? Hermano, gocémonos en la presencia del Señor y a través de este estudio precioso de su palabra. Amén. Sea usted bienvenido, sean los suyos también bienvenidos a este estudio de Juan el Amado. Un estudio que ya hace 27 semanas, hermano, iniciamos en la primera carta del apóstol Juan. Amén. Y quiero invitarle, ¿verdad?, a que nos preparemos para que recibamos la palabra del Señor en este día. Quiero preguntarle, ¿usted ama la palabra de Dios? ¿Desea la palabra de Dios para su vida? Yo espero que su respuesta sea un convincente amén. Gloria a Dios. Bueno, pues bendiciones a todos mis hermanos que ya están listos en los demás países y en los demás continentes. En algunos de estos países es de madrugada, ¿verdad? Y también qué ejemplo nos dan nuestros hermanos que se conectan aún a esas horas para poder recibir la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga en Londres, en España, en Alemania, en Israel también, ¿verdad? Y asimismo acá en Sudamérica, ¿verdad? En el norte también de nuestro continente, lo que es Canadá, lo que es Estados Unidos, también que el Señor los bendiga. Y sin olvidar, obviamente, ¿verdad?, a todos los hermanos que nos ven en cada estado de la preciosa República Mexicana. Amén, que el Señor los bendiga desde norte a sur, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Tengan por sabido que estamos orando por cada necesidad, ¿verdad? Y aún estas, las que tienen que ver con nuestros hermanos que han tenido dificultades en la salud de su esposa, como es el caso del hermano Neri en Canadá y el hermano Santiago Acuña en Hermosillo, Sonora. Estamos orando por sus esposas y confiamos que se encuentren bien, se encuentren mejor y restablecidas en su salud. Ojalá nos puedan hacer saber cómo siguen en su condición y confiamos en el Señor en el que Él obrará ese milagro de sanidad sobre sus vidas. Amén. Asimismo allá en Ecuador y en Colombia una situación difícil que se está viviendo en el país, ¿verdad? Y pues oramos por todos nuestros hermanos en ese lugar, ¿verdad? Y asimismo por el hermano Jorge, para que el Señor lo siga usando, para que la palabra llegue no solamente a una, sino a 3 prisiones. Amén. Que el Señor les bendiga y sean también todos bienvenidos en Ecuador con el hermano Mariano y la hermana Sony Bravo. Que el Señor les bendiga. Bueno, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Que el Señor guarde las vidas de todos. Amén. Yo le invito a que en este día tomemos, ¿verdad?, un estudio precioso, pasemos juntos el siguiente tiempo estudiando de la palabra de Dios para que ésta sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por la bendición que nos das de podernos reunir. Padre, algunos desde nuestros hogares, Señor, tal vez algunos, mi Dios, en su oficina, en la iglesia, Señor, en una bodega, como es el caso del hermano Filemón, la hermana Sony Bravo, el hermano Mariano. Padre, en una prisión, todas aquellas personas, Señor, que nos están escuchando, que el Señor les bendiga. Padre, y te damos a ti las gracias porque eres tú quien hace posible todo esto. Nosotros nos reconocemos inútiles, Señor, delante de tu presencia, delante de ti. Y reconocemos que solamente, Señor, es a través de que tu presencia, Señor, actúa en nosotros, que es la única forma, Señor, en la cual podemos servir de instrumentos para ti. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te pido que abras nuestro entendimiento, que la preciosa guianza de tu Espíritu Santo nos conduzca hacia toda la verdad y que podamos poner en práctica, Señor, toda la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Pues te damos las gracias y en tus manos estamos. Gracias, Cordero de Dios. Amén. Bien, antes de entrar, hermano, al tema, ¿verdad? Quiero recordarle que este fin de semana tenemos varias actividades, comenzando el día viernes. No olvide la reunión mensual de mujeres. Yo espero que todas estén ya pendientes de esto, ¿verdad? Y va a comenzar, se va a transmitir desde las 7 de la tarde. Esto es para los hermanos, para las hermanas que no pueden asistir a la iglesia, ¿verdad? Se va a transmitir por Facebook y por YouTube en vivo a las 7 de la tarde. Y bueno, pues a todas las demás hermanas que localmente están en el estado de Aguascalientes, les invitamos, vengan a la iglesia de forma presencial, ¿verdad? Vengan a la iglesia
y será de grande bendición la palabra, la administración del Espíritu Santo y también la convivencia que se ha preparado para esta reunión. También en punto de las 7 de la tarde el próximo viernes, amén, ya prácticamente pasado mañana, amén. Y el día sábado la noche de oración comenzando igual desde las 7 y hasta la medianoche, amén. También no solamente le invitamos a que mande las peticiones por las cuales usted tiene necesidad, sino también testimonios, amén, que testifique lo que Dios ha estado haciendo, amén. En la iglesia hemos estado viviendo algunos milagros, hermanos, preciosos, sanidades preciosas, tanto en la iglesia de San Ignacio como en la iglesia local, amén. Enfermedades de lupus, de cáncer, enfermedades, hermano, de huesos, de muchas cuestiones. Fíjese, el Señor está sanando y está llevando a cabo esos milagros preciosos. Amén. Así que no solamente mande la petición de su necesidad, sino también mande su testimonio. Y sobre todo, escuche, si usted está aquí en el estado de Aguascalientes, venga a la iglesia. También es presencial este tiempo de oración. Y mire qué hermoso, también preparamos una convivencia, una cena, ¿verdad? Para los hermanos que podamos, ¿verdad?, estar allí. Así que le invitamos, venga a la iglesia. Amén. Esto es, recuerde, el viernes para las mujeres y el sábado, la noche de oración, es para todos. Amén. Gloria a Dios. En el caso de las mujeres que tengan niños, que no haya dónde dejarlos, tráigalos a la iglesia. En la iglesia se les da clases, se les va a estar cuidando y obviamente también se les va a dar de cenar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar, hermano, al tema de hoy. ¿Qué le parece? Mire, le hemos llamado la prueba del amor. Creo que ese título, hermano, nos habla mucho, ¿verdad? Hoy en día, de una forma, fíjese bien, equivocada, ¿sí? Entre seres humanos, entre individuos, se llega a hablar de esa prueba del amor. De hecho, se pide, ¿verdad?, una prueba de amor. Y eso redunda en manipulación, en control, redunda en abusos, redunda en mucho dolor, en sufrimiento, ¿sí? En los cuales jovencitas o jovencitos, al no darse cuenta y caer, fíjese bien, en un mal concepto de lo que es el amor, pues se prestan para muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, mire, es por mencionarle algo, pero de una forma general, la prueba del amor en el mundo es algo que está completamente equivocado y erróneo a lo que verdaderamente debe de ser esta prueba, partiendo de lo que Dios creó, de lo que Dios hizo, de lo que Dios diseñó. Y eso es precisamente, hermano, hermana, lo que hoy en esta noche quiero invitarle, fíjese bien, a que aprendamos cuál es verdaderamente esta prueba del amor, hermano, que Dios determinó para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué le parece? Así que pues vamos a comenzar, ¿verdad? Y abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 12 y hasta el 21. Vamos a ver si alcanzamos a ver todo el pasaje hasta el versículo 21. De lo contrario, estaremos interrumpiéndolo tal vez en algún versículo antes. Amén. Entonces, vamos a leer este pasaje en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 12 al 21. También lo vamos a proyectar aquí en la pantalla, ¿verdad? Aquí está el texto bíblico para aquellos que por algún motivo no tengan su Biblia a la mano. Pero recuerde que es importante que tenga su Biblia y una libreta para tomar sus anotaciones, sus apuntes. Amén. Dice la palabra del Señor así. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese, fíjese bien, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. El apóstol Juan, hermano, continúa hablando de una manera muy directa, de una manera muy clara, ¿sí? Él lo hace, hermano, en un sentido en el que nos muestra, hermano, que o estamos o permanecemos en el amor de Dios, o prácticamente no permanecemos en Él, y mucho menos en el amor de Dios. Juan, hermano, veía las cosas solamente en dos tonos, en blanco y en negro. Y déjeme decirle, hermano, que la forma de ver el cristianismo de un apóstol de la talla de Juan se debe, hermano, al hecho de aquellos embates, aquellos conflictos, aquella apostasía que desde aquel tiempo, hermano, ya se estaba viendo, y que obviamente estaba haciendo que muchos cristianos desertaran de la fe y desviando, fíjese bien, desviando su conocimiento de Dios, hermano, bueno, pues iban en pos de creencias, de prácticas, de filosofías, de argumentos que nada tenían que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo. Y es por eso, hermano, que le presento que es uno de los motivos por los cuales el apóstol Juan nos hace ver, hermano, la vida cristiana solamente en dos tonos, como lo hemos dicho. Amén. Ahora, fíjese bien, vamos a comenzar y vamos a ver que en el versículo 12, Juan continúa diciendo algo muy importante. Fíjese bien, la frase que dice a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿sí? Bueno, pues nos indica que es la única forma en que se puede ver al que es amor, ¿sí? Al que es amor es en el amor mutuo de sus hijos. Es decir, la única manera en la que podemos ver a Dios, fíjese bien, es cuando hay amor mutuo entre aquellos, hermano, que somos hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? A Dios, fíjese bien, Juan afirma que nadie lo ha visto jamás. Pero una evidencia que mencionamos en este primer párrafo de la existencia de Dios, fíjese bien, de poder ver a Dios, tal vez no de una forma física, no tal vez de una forma, hermanos, en la que nosotros la quisiéramos ver, pero le podemos experimentar, le podemos ver a Él, es cuando experimentamos el amor entre aquellos que somos hijos de Dios. En otras palabras, a Dios no lo podemos ver en forma corporal, no lo podemos ver cara a cara. Sin embargo, puedo ver la existencia de Él cuando yo amo a mis hermanos y mis hermanos también lo hacen conmigo. Me explico. Cuando ponemos en práctica el amor entre nosotros, es la evidencia más palpable, no solamente de la existencia de Dios, sino de que lo podemos ver a Él a través del amor existente entre nosotros como hermanos en Cristo. Amén. Es por ello que comentamos que Jesús, fíjese bien, es la manifestación perfecta de Dios en forma humana. Es decir, el Cristo de Dios, el Mesías, encarnó en la persona de Jesús. Y hemos dicho que aquellas personas, aquella generación que vio a Jesús, podían ver en Él corporalmente, escuche esto, la prueba más grande, la manifestación máxima del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque en Jesús, escuche esto, habitó corporalmente la plenitud de la deidad, la máxima expresión del amor en la vida de Jesús. Qué hermoso, hermano, que aquellas personas que voltearon a ver a Jesús podían ver en Él el amor del Padre. Amén. Fíjese bien, y Él nos ha revelado a Dios. Cuando nos amamos unos a otros, el Dios invisible se revela a otros por medio de nosotros. Amén. Qué hermoso, hermano, es ir entendiendo esto. Se da cuenta de lo importante que es la práctica del amor en la vida cristiana. Y esto confirma, hermano, algo que hemos enseñado.
y que hemos enfatizado bastante, que no se puede hablar, fíjese bien, de una vida cristiana si no hay amor. De hecho, el amor es la base para poder vivir correctamente la vida cristiana. Y cuando manifestamos ese amor, ello se convierte en la prueba más evidente, más contundente del Dios invisible, que lo dio todo, hermano, por cada uno de nosotros. Amén. Fíjese bien, la frase que dice su amor, ¿verdad? Aún, hermano, ahí en el versículo número 12, ¿sí? Se refiere a que si practicamos el amor hacia otros, esta es una evidencia de que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros cuando nos amamos unos a otros. El apóstol Juan menciona, hermano, allí a la mitad del versículo 12 lo siguiente, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Podemos entender esta palabra perfeccionado como llevar el amor, hermano, a su propósito más pleno, ¿sí? A su propósito máximo, a la manifestación más pura del amor. Amén. Entonces, fíjese lo que estamos tratando de explicar aquí. Decimos, hermano, que su amor, es decir, el amor de Dios, nos indica o se refiere a que cuando practicamos el amor entre nosotros para con los demás, bueno, es la evidencia de que Dios está en nosotros. Amén. Si una persona dice que ama a Dios, si una persona dice que está con Dios y que Dios está en él, pero no puede llevarse bien con su hermano, no le perdona, no le ama, vamos a ver más adelante que Juan dice, el tal es mentiroso. La verdadera evidencia de que Dios está en nosotros es cuando amamos a los demás. Amén. Es por ello que fíjese, por consiguiente en el versículo 13, cuando dice, en esto conocemos que permanecemos en él, ¿sí? La frase en esto, fíjese bien, con esa frase Juan expresa que como no podemos ver a Dios, bueno, nos da la prueba de su presencia en nosotros por medio de su Espíritu que mora en nosotros. No podemos ver a Dios, pero la evidencia de su existencia y la forma en la que de alguna manera le podemos ver es cuando practicamos el amor unos con otros. ¿Y qué es practicar el amor? Hermano, practicar el amor es perdonar, es restituir. Practicar el amor, fíjese bien, es ayudar, es escuchar, es comprender. Practicar el amor, fíjese bien, es tener empatía con nuestros hermanos. Es tener la capacidad, fíjese bien, de extenderles una mano. Amén. Es la capacidad, hermano, de ponernos en el lugar de ellos y ayudarles a llevar sus cargas. Amén. Es aceptarles. Y vaya, hermano, que déjeme decirle que muchas de estas cosas que acabo de comentar, se batalla enormemente con ello dentro, fíjese bien, de las comunidades cristianas. ¿Sabe por qué? Porque antes de perdonar nos endurecemos. Antes de aceptar a otra persona que también ha sido comprada por la misma sangre del Cordero, ponemos, hermano, nuestros requisitos, ponemos, hermano, fíjese bien, lo que nosotros quisiéramos ver en los demás, y cuando esas personas no cumplen con ello, mire, no les amamos, no les aceptamos, no nos llevamos bien con ellas. Eso, hermanos, es la prueba de que Dios no está con nosotros. Si usted dice que Dios está en usted, entonces la evidencia usted la debe demostrar amando a sus hermanos. Es por ello que decimos, ¿verdad?, que como no podemos ver a Dios, bueno, pues nos da la prueba de su presencia en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que está en ¿dónde? Que está también en nosotros. Amén. Es la manera en la que podemos ver a Dios y que verdaderamente podamos decir que Dios está en nosotros. De lo contrario, mire, podrán ser palabras, podemos decir de dientes para afuera solamente que Dios está en nosotros, pero si la evidencia no está en que amemos a los demás, es mentira. Vamos a continuar. La frase, fíjese bien, que el apóstol Juan menciona en el verso 14, donde dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Fíjese bien, la frase nosotros se refiere a Juan y a los apóstoles, amén, como testigos de Jesucristo. Y bajo la idea, fíjese bien, de proclamar su obra como Salvador del mundo, como la máxima manifestación
del amor de Dios. Fíjese la responsabilidad que los apóstoles tenían. Podríamos decir, hermano, que solamente era predicar el evangelio, pero escuche esto. La responsabilidad de predicar el evangelio era hacerlo con base al ejemplo que Dios nos ha dado, con base al ejemplo que Dios les dio a ellos, hermano, como apóstoles. ¿Sabe qué ejemplo les dio? En que el Padre nos amó primero. Por lo tanto, no podemos predicar el evangelio quitándole, hermano, el amor para con los demás. Podemos, hermano, hablar del evangelio, fíjese, como de una manera teórica, ¿verdad? Como una letanía que nos aprendemos de memoria y pum, 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 pum. Aventamos nada más las palabras, ¿verdad? Pero sin amor. No, hermano. El apóstol Juan pone este versículo, el 14, para mostrarnos, fíjese bien, que la manera en la que ellos debían de predicar predicar el evangelio, era con base al ejemplo del amor que el Padre les había dado. Y yo quiero decirle una cosa, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo tenemos que predicar de Jesucristo? Tenemos que hacerlo con amor. Diga conmigo, con amor. No puedo predicar del evangelio sin amor. Para poderlo hacer correctamente, dígalo conmigo, debo hacerlo con amor. Y sabe que muchas veces eso significa ponernos en el lugar de la persona, sentir su dolor, sentir, hermano, lo que la persona está sintiendo, orar por ella, guiarle por el buen camino de Dios. Y sabe que muchos no están dispuestos a eso. Creen que predicar del evangelio es hablar simplemente un conjunto de palabras en el cual Dios va a hacer la obra y punto. Déjeme decirle que el evangelio es más que palabras. El evangelio en sí representa el amor de Dios. Y quien lo predica sin amor, lo está haciendo mal. La única manera en la que se puede predicar el evangelio es con amor. Porque es así como nos llegó, es así como nos fue dado. Es el ejemplo que el Padre nos dio. Amén. Ya lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Él nos amó primero, como lo vamos a ver a continuación. En el versículo 15, fíjese, cuando Juan menciona todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, fíjese bien, nos indica que el creyente también debe testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es lo que estamos explicando. Si los apóstoles lo hicieron con base al ejemplo del Padre, usted y yo debemos de hacer lo mismo. Por eso Juan dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. La profesión de fe. Es por ello, hermano, que también Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Romanos dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos ¿para qué dice? Para salvación. Por eso Juan dice que todo aquel que confiese, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues Dios permanece, fíjese bien, en él, ¿sí? Y él en Dios, ¿sí? La confesión implica, fíjese bien, no solamente el decirlo con palabras. La confesión implica creerlo con el corazón y ponerlo en práctica a través del amor. Eso es lo que permite que Dios permanezca en él y él en Dios. Es por ello, hermano, que cuando predicamos el evangelio, debemos de enseñarle a la persona que la profesión de fe no es solamente repetir meramente palabras, sino creerlas y decir estas por medio de aceptar el amor con el que Dios le ha amado. Amén. Qué hermoso, hermano. Fíjese bien, no hay separación entre Jesús y Cristo. Jesús es su nombre humano, pero no es solo un ser humano, es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué mencionamos esto, hermano? Por el hecho de que había muchos en aquel tiempo que creían, fíjese bien, o mejor dicho, ponían en tela de duda, ¿sí?, la divinidad, ¿sí?, en la vida de Jesús, ¿sí? De hecho, había muchos argumentos que se manejan hasta el día de hoy en el gnosticismo, ¿verdad?, y en muchas otras religiones o ideologías, filosofías,
que ponen en duda, fíjese bien, que Jesús, ¿verdad?, fuera verdaderamente el Hijo de Dios, o que Dios habitara verdaderamente en él. Pero yo quiero decirle, hermano, que por ello Juan, ¿verdad?, dice que todo aquel que confiesa, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El reconocimiento de que en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo menciona el apóstol Pablo, es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerde que el Cristo, ¿verdad?, que el Cristo vino a este mundo. El Hijo de Dios, el Mesías, vino a este mundo, encarnó en él, en la persona de Jesús. Se lo vuelvo a repetir. Para muchas sectas, para muchos grupos religiosos, ideologías, filosofías, muchos argumentos, fíjese bien, que andan por allí, les cuesta trabajo aceptar la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios, obviamente. Pero nosotros lo creemos, es por eso que lo confesamos, y cuando lo hacemos, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, Juan da testimonio con estas palabras de su deidad, es decir, de la deidad de Jesús, y también de su humanidad. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque también muchos, fíjese bien, se van al extremo opuesto. Muchos sí reconocen que en él habitó, ¿verdad?, la plenitud de la deidad. Pero muchos dicen, se van al extremo de decir de que por causa de que Dios estaba en él, bueno, pues simplemente Jesús no podía pecar. Pero déjeme decirle que como menciona Juan aquí, fíjese bien, Juan da testimonio con estas palabras, sí de su deidad, pero también de su humanidad, y así confirma su encarnación. ¿Qué significa? Que se cumple la escritura en el hecho de que aunque en él habitó Dios, fíjese bien, corporalmente, bueno, pues humanamente o corporalmente, Jesús estaba sujeto a las mismas pasiones que usted y que yo. Es decir, no era completamente, fíjese bien, divino, por así decirlo, sino que el Hijo de Dios tenía esa parte humana, ¿sí? Porque encarnó en un cuerpo humano. Y al estar encarnado en ese cuerpo humano, hermano, pues en esa carne, en esa condición de siervo, fíjese bien, como Pablo también lo menciona, pues estaba sujeto, hermano, a las mismas tendencias pecaminosas que nosotros. Sin embargo, escuche esto, humanamente Jesús se apartó de todo ello para no pecar y darnos ejemplo de obediencia a Dios. Amén. Jesús pudo haber elegido, hermano, los placeres de este mundo humanamente. Sin embargo, él decidió en su parte humana abstenerse de todo eso para guardarse exclusivamente para Dios. Amén. Y con ello, hermano, glorificar, fíjese bien, exaltar a quien habitaba en él, al Padre, a Dios mismo, el poder de Dios. Amén. Fíjese bien, para ser cristiana, una persona debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es la profesión de fe. Creer en la obra que Él hizo a favor nuestro. Declarando, fíjese bien, reconociendo, mejor dicho, que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy en día circulan, hermano, muchas filosofías, muchas ideas. Mire, algunas de estas tan descabelladas, ¿verdad? Que, discúlpenme, pero insultan, fíjese bien, la obra de Dios. La rebajan, hermano, a un nivel, fíjese bien, denigrante, a un nivel, hermano, feo, o sea, incomprensible aún, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, que el hecho de ser cristianos comienza con el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso le cuesta trabajo, como le digo, a mucha gente. Sin embargo, quien lo llega a hacer, escuche la consecuencia. Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Gloria al Señor. En el verso 16, fíjese bien, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios, fíjese bien, el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí?
Dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. De hecho, fíjese que todo este pasaje, desde el versículo número 7, ya se fijó que allí en su Biblia dice, Dios es amor. Es por ello que todo este pasaje y hasta el final en el versículo 21, Juan enfatiza mucho, hermano, este hecho. Dios es amor. Amén. Y fíjese bien, aquí en este versículo en el 16, resulta muy importante la frase que dice, y nosotros hemos conocido, que significa o indica que el amor que Dios tiene en nosotros es un amor activo, precisamente en nosotros. ¿A qué se refiere, hermano, esto que subrayamos incluso aquí con letras amarillas? A que el amor es activo en nosotros. Bueno, se refiere al hecho, hermano, que cuando Dios, fíjese bien, amó a la humanidad, lo hizo de una forma activa, es decir, llevó a cabo acciones que reflejaran ese amor. Amén. Es por ello, hermano, que cuando decimos que Dios es amor, la definición más correcta que podemos dar del amor es que el amor es acción, es una decisión que llevamos a cabo precisamente por aquellos a quienes decimos que amamos. Y de ello hemos hablado bastante. Cuando una persona te dice que te ama, lo debe de manifestar activamente, no nada más teóricamente, no nada más de palabras, sino que debe de mover su persona, debe enfocar sus acciones en demostrar verdaderamente que te ama. Igual, si nosotros decimos amar a alguien, quiere decir que yo tengo que mover mi persona, mi sentir, mis decisiones, mis acciones para demostrar verdaderamente que amo a esa persona. Tenemos el ejemplo en Dios, en el Padre, en que cuando Él dijo que amó al mundo, ¿qué hizo? Dio a su único unigénito, envió a su único Hijo. No se quedó en palabras bonitas, ¿verdad? Ah, yo amo al mundo, yo amo a la humanidad, a la creación que yo hice, sino que Él actuó. Amén. Es por eso, hermano, que decimos que la frase "y nosotros hemos conocido" indica que el amor en nosotros debe de ser un amor activo. No debe de ser algo, hermano, que digamos de dientes para afuera. Ahora, note eso. Se da cuenta de que eso nos hace mucha falta. Es decir, ¿qué es lo que nos hace falta? Demostrar verdaderamente el amor entre hermanos. Porque es muy fácil, hermano, decir, sí, yo amo a mis hermanos, sí, yo amo a Dios. Es muy facilísimo. Sin embargo, si no movemos un dedo, si no movemos nuestras decisiones y nuestras acciones para demostrarlo, entonces aquello solamente son palabras sin valor, palabras infructuosas. ¿Se da cuenta de lo importante, hermano, que es decir, Dios es amor? ¿Se da cuenta de lo importante que es decir, amo a Dios, amo a mis hermanos? ¿Cómo es, hermano, que decimos que amamos a Dios y no vamos a la iglesia? ¿Verdad? No, es que la pandemia y muchos pretextos, el camión va a llover, ¿verdad? No tengo dinero. No me gusta la gente que está ahí, no me llevo bien. Discúlpeme, pero si usted dice que ama a Dios, tiene que amar a sus hermanos. Y si usted dice que ama a Dios, aunque vea que va a llover, o que esté lloviendo, o que la iglesia queda lejos, o que tenga que agarrar 5 camiones, o un taxi, o lo que usted tenga que hacer, mire, porque ama a Dios, lo va a hacer con el fin de estar en el cuerpo de Cristo, congregándose en la iglesia. Ay, ay, ay. ¿No lo cree? Mire, hoy mucha gente, yo la escucho decir eso. No, es que yo amo mucho a Dios. Pero no lo demuestra, hermano, con sus acciones, ni siquiera haciendo el intento por levantarse temprano, por llegar temprano a la iglesia, por estar en la iglesia, hermano, recibiendo la palabra. Mire, gente, hermano, que parece que va a la iglesia nada más a dormirse. Ay, ay, ay. Gente que parece que nada más va a la iglesia por ver a las personas en un ámbito social. Gente que va a la iglesia, hermano, así como si fuera un cine, a ver con qué me van a entretener. No, hermano. Si verdaderamente decimos que amamos a Dios, debemos de tener nuestra vida
viene enfocada en demostrar con nuestras acciones que le amamos. ¿Me estoy explicando? Y en un caso que fíjese tan simple, yo se lo digo, ¿verdad? ¿Cómo es que decimos que amamos a Dios y no vamos a la iglesia? No vamos donde está Dios. No vamos al cuerpo de Cristo. No vamos, hermano, a la congregación. ¿Sí? Podríamos poner muchos pretextos, hermano, y yo le podría poner muchos ejemplos, pero vamos a seguir mejor. Recuerden, el amor de Dios en nosotros debe de ser algo activo, no algo teórico, algo activo, que nos mueva, movernos a demostrar verdaderamente ese amor. Fíjese bien, y cuando Juan dice que permanece en amor, ahí en el verso 16, ¿verdad? Dios es amor, y el que permanece en amor, fíjese bien, quiere decir que el cristiano vive, fíjese qué hermoso, vive dentro de la esfera del amor de Dios, lo experimenta y lo expresa en su vida cristiana, ¿sí? Es decir, lo que Juan dice aquí, y el que permanece en amor, fíjese, permanece dentro de la esfera del amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que no solamente lo siente, no solamente lo experimenta, sino que también tiene la capacidad de expresarlo, de manifestarlo a los demás en su vida cristiana. Por eso aquellas personas que dicen, yo amo a Dios, pero no sé cómo amar a mis hermanos, pues no sé en cuál amor de Dios estén, hermano. Porque si es el verdadero amor de Dios, no deben de decir eso, es que no sé. Porque el amor de Dios nos lleva al terreno práctico. Lo siento, lo experimento y como consecuencia lo manifiesto con mis hermanos. Amén. Sin pretextos de decir, es que no me enseñaron, es que yo no sé, es que yo vengo del mundo, en el mundo es despiadado y sabe cuántas cosas. No, 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 no. Cuando decimos que Dios está en nosotros y nosotros en Él, estamos en la esfera de amor de Dios. No nos debe de costar trabajo entonces manifestarlo con los demás. Aunque usted sea una persona callada, aunque usted sea una persona introvertida o seria, mire, aún con todo y eso, usted debe de manifestar el amor para con los demás. En sentarse en la mesa a platicar, en saludar, amén, en orar por otros, en poder tener una charla, una plática con los demás hermanos en Cristo, en sentir su dolor, en llevar esa carga y estar orando por sus hermanos. Aunque usted sea una persona, ¿verdad?, de esas que no expresan mucho, escuche, eso no debe de ser impedimento para que usted se justifique y diga, es que yo no soy así. No me pidan que yo haga eso. No, es que se lo pidamos. No es que usted deba de ser así. Es que usted debe de ser como Dios quiere que usted sea. ¿Y cómo es que Dios quiere que usted sea? Que si usted está en Él, en la esfera del amor de Él, entonces usted debe de manifestar el amor que experimenta, manifestar el amor para con los demás. Y no es lo que uno le pida que usted haga, sino que es una respuesta natural, escúchenlo. Es una respuesta natural el manifestar el amor para con los demás cuando yo permanezco en el amor de Dios, en Dios. Debe de ser natural, no forzado ni fingido. Debe de ser natural, de una forma correcta. Amén. Qué hermoso. Fíjese, vivir una vida llena de amor es vivir lleno de Dios. ¿Qué le parece esa frase? Vivir una vida llena de amor es vivir lleno de Dios. Quien vive en amor, vive en Dios. Está lleno de Dios. Quien manifiesta el amor, está manifestando al que está en él, Dios. Amén. Cuando expresamos un amor maduro, como en el verso 17 nos lo indica, fíjese, de uno a otro, bueno, pues experimentamos el aseguramiento de la salvación. Por eso dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, cuando somos capaces de amarnos unos a otros, ¿sabe también qué estamos diciendo? No solamente que Dios está en nosotros y nosotros en Dios, sino estamos diciendo también que somos salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que mire, yo respeto a aquellas personas que son serias, introvertidas, no les forzamos.
¿sí? Es su manera de ser, lo entendemos. Pero su manera de ser no debe de ser obstáculo para manifestar el amor de Dios. Es por eso que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay el pretexto de decir, es que así soy yo. O aquellas personas que dicen, ¿verdad? Es que yo digo lo que siento y todos aguántense y yo así soy de sincerote. Y aunque lastimen y todo, mire, aquel que está en Cristo nueva criatura es. ¿Por qué es nueva criatura? Porque el amor de Dios le transforma. Y mire, escuche lo que le voy a decir. Cuando eso se cumple, hasta la forma de hablar, la forma de sentir nos cambia. ¿Sí? Así que cuando a mí viene una persona que me dice es que yo soy así y los demás se tienen que aguantar porque yo así soy, pues me puede indicar varias cosas, entre ellas el que no ha nacido de nuevo, el que no está experimentando el ser una nueva creación por medio de la práctica del amor. ¿Sí? No le forzamos, le ayudamos a entender el cambio que el amor debe de producir en su vida. Amén. Bueno, fíjese bien, lo que viene a continuación, la frase que nos dice confianza en el día del juicio, bueno, pues habla de que el creyente que ha perfeccionado el amor de Dios en su vida, pues tiene confianza y no vergüenza para el tribunal de Cristo. ¿Cuál es, hermano, el juicio que el apóstol Juan menciona aquí? Dice confianza en el día del juicio, ¿sí? El juicio para los cristianos, fíjese bien, es el tribunal de Cristo, para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya somos salvos, ¿sí? La condenación ya no nos alcanza, somos salvos. Pero en el tribunal de Cristo, hermanos, se nos va a juzgar conforme a nuestras obras, conforme a lo que hayamos hecho. Y con base a eso, recibiremos las coronas o los galardones que Dios, hermano, nos quiera dar conforme a lo que hayamos hecho, a las obras. Amén. Esto lo hemos enseñado bastante, ¿verdad? En el curso de los últimos tiempos y también lo hemos mencionado en otros estudios. El tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo es para premiación, con base a lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Me explico, con base a nuestras obras. Por lo tanto, ese día, fíjese bien, podemos tener confianza por experimentar el amor en nuestra vida, o podemos experimentar vergüenza por falta de no amar a nuestros hermanos, con base al ejemplo que Dios nos ha dado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, fíjese bien, el perfeccionamiento de su amor en nosotros también echa fuera el temor. Qué precioso, que lo hila, fíjese bien, perfectamente Juan con lo que dice en el verso 18, diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, el perfeccionamiento del amor de Dios en nuestra vida echa fuera todo temor, toda vergüenza, ¿sí? Bueno, y cuando el amor busca, fíjese bien, el mayor posible de los demás, ¿sí? El temor no puede ser parte del amor. Mucha gente tiene miedo de amar. ¿Por qué tiene miedo de amar? Porque no ha experimentado de una forma correcta el amor de Dios en su vida. Necesita entregarle su corazón por completo a Dios, por completo entregarse a Él, experimentar un cambio, experimentar esa nueva creación en sí, por medio del amor de Dios. Porque cuando el amor, fíjese bien, lo practicamos entre nosotros, no hay lugar para el temor. El perfeccionar ese amor, que ya vimos que es llevar el amor a un propósito pleno, maduro, a su máxima manifestación, en el buscar el bien de los demás, escuche esto, allí no hay cabida para el miedo, allí no hay cabida para el amor, porque todas nuestras decisiones, toda nuestra persona se mueve a favor de procurar el bien de los demás. Amén. Por eso Juan dice, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. No hay duda, no hay miedo, no hay temor. El que teme, fíjese bien, no disfruta del amor de Dios. Quien tiene dudas y quien no se anima y quien, pues hermano, no está disfrutando del amor de Dios. ¿Sí? Fíjese bien, en el versículo número 19, ya casi vamos a terminar,
En el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Las mismas palabras que Jesús dijo, hermano. Y no me amasteis vosotros a mí, sino que yo os amé a vosotros primero. Amén. Bueno, fíjese, le amamos, la frase que dice ahí, le amamos, se traduce mejor en el original como amemos, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Es decir, el acto de yo amar a los demás, el que amemos a los demás, debe de ser como un resultado de entender o de recibir el amor que Él en esa iniciativa tuvo por cada uno de nosotros. Es decir, yo no puedo amar a los demás si no entiendo primeramente que Él me amó a mí primero. ¿Me explico? Yo debo de aceptar primero el amor de Dios para que yo pueda amar a los demás. Es por eso que quien tiene miedo de amar, ¿sabe qué significa? Que no está aceptando el amor de Dios en su vida. La persona que acepta el amor de Dios en su vida, no le cuesta trabajo amar, no tiene temor, no tiene dudas, no tiene miedo. Entiende que Dios lo amó primero y ello lo capacita para poner en práctica el amor para con los demás. Amén. El amor de Dios, fíjese bien, es la fuente del amor humano. Este punto es muy importante y requiero toda su atención. Hoy en día, fíjese bien, como comencé a decirlo al principio en la introducción, la prueba del amor, esa famosa prueba del amor, que muchas personas piden, no solamente, fíjese bien, es algo que redunda en control, en manipulación, que resulta en sufrimiento, sino que no es correcto, no proviene de Dios. ¿Me explico? La persona que te pide una prueba de amor, aún diciendo que es algo bueno, que es algo inocente, que es algo puro, que te ama mucho, no te ama de verdad. ¿Por qué? Porque la verdadera prueba del amor, fíjate bien, es el hecho de que esa persona ama a Dios. Y como alguien que te pide una prueba dice que ama a Dios cuando no te respeta a ti. Si te respetara a ti, ¿sabes qué significaría? Significaría que también respeta a Dios. Si respetara a Dios, te respetaría a ti y no te andaría pidiendo que te tomes fotografías desnudo o desnuda, o que le permitas que te toque, o tener, ¿verdad?, relaciones íntimas, o que te hagas tal cosa en tu cuerpo, ¿verdad? O incluso, fíjate bien, llegar a la manipulación de que si le rechazas, se va a quitar la vida, se golpea, se cortan las venas, ¿verdad? Y que si no accedes a amarle, incluso hasta se va a suicidar. Eso no es amor. Eso no es amor de Dios. Cuando experimentamos, el amor de Dios entre nosotros, es porque verdaderamente estamos acudiendo a la fuente original del amor, quien es Dios. Pero este es un amor puro, un amor que todo lo puede, como dice Pablo, un amor que no es humillante, que no es vergonzoso, un amor que todo lo crea, un amor que todo lo puede, un amor que todo lo soporta, porque la máxima manifestación del amor entre nosotros solamente puede provenir de la fuente, quien es Dios. Y lo vuelvo a enfatizar, tengamos mucho cuidado, jovencita, ten mucho cuidado, mujer, varón que me estás viendo. El verdadero amor entre nosotros solamente puede provenir de Dios. El verdadero amor no te pide que hagas algo que te quita tu valor como persona, o que te manipula, o que te controla, que te arranca de los tuyos, que te secuestra, por así decirlo, de los tuyos. Eso no proviene de Dios. Quien te pide cosas semejantes no te ama verdaderamente. Pero lo más sorprendente, ¿saben qué es? ¿Saben qué es, hermanos? ¿Saben qué es? Que hoy en día se ha deteriorado tanto el concepto del amor,
que aún entre cristianos se dan relaciones enfermizas bajo un supuesto amor. Se dan relaciones que crean daño, manipulación, control, que la gente está temerosa. ¿Cómo es posible, hermano o hermana, que en una relación de matrimonio, en una relación de pareja, exista el miedo con la otra persona por cómo va a reaccionar, por lo que me va a decir? Si proviene de Dios, respeta a Dios y te respeta a ti. Si no hay respeto en tu relación, aquello no es de Dios. Bueno, al amar a sus hijos, Dios implanta su amor en ellos. En consecuencia, sus hijos pueden amar a los demás. Amén. ¿Sí? Dios ama a sus hijos, Dios nos ama. Y una consecuencia de eso es que Él pone su amor en nosotros. Eso nos capacita para que tanto le amemos a Él como amemos a nuestros semejantes. Amén. En los últimos versos de este capítulo, es decir, en los versículos 20 y 21, ya para terminar, Juan expone que es fácil decir, amo a Dios. Si lo único que nos cuesta, fíjate bien, es asistir semanalmente a un culto, ¿sí? Mucha gente dice, es que yo amo a Dios. Ah, sí, ¿y qué es lo que haces para demostrar ese amor? Pues voy entre semana a la iglesia, es más, voy el domingo a la iglesia. Y ya es todo. O sea, sí debe de ser parte, ¿verdad? Como hace un momento yo ponía el ejemplo, ¿cómo decimos que amamos a Dios? Y ni siquiera nos cuesta el que nos levantemos temprano para ir a la iglesia, el que nos esforcemos para ir a la iglesia. ¿Me explico? Pero hay gente que dice, es que yo amo a Dios, ¿verdad? Por el hecho de que dice, voy a la iglesia. O sea, también se van al extremo de usarlo, hermano, como una justificación. Cuando déjeme decirle que el ir a la iglesia debe de ser lo más natural de nosotros como cristianos. Amén. Es como un fanático del fútbol. ¿Qué es lo más natural? ¿Qué es lo más normal? Que vaya a ver a su equipo favorito al estadio, al encuentro, ¿me explico? ¿Qué es lo más natural de un cristiano? Que vaya a la iglesia. Pero ¿cómo decimos amar a Dios si ni eso somos capaces de hacer? ¿O cómo decimos amar a Dios si agarramos eso como justificación para decir, ¿ves cómo sí amo a Dios? No, estamos muy equivocados. Debemos ir a la iglesia de una forma natural, normal. Y verdaderamente el que digamos que amamos a Dios debe de implicar en nuestras acciones que lo demostremos, aun cuando nos tenga que costar. ¿Sí? Ay, qué cosas, hermanos. Fíjese bien, la verdadera prueba de nuestro amor por Dios tiene que ver con la manera en que tratamos a nuestro prójimo. ¿Cómo tratas a la gente que te rodea? Ya no hablemos solamente de hermanos en Cristo. ¿Cómo tratas a tus trabajadores? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus amistades? ¿Cómo tratas a los demás? En el cómo les tratas, escucha esto, ahí se ve si verdaderamente amas a Dios. Si tú les tratas de una forma humillante, no me digas que amas a Dios. Si tú les tratas de una forma grotesca, de una forma grosera, de una forma incorrecta, no me digas que amas a Dios. Escucha, lo vuelvo a decir. La verdadera prueba de nuestro amor por Dios tiene que ver con la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Si tú tratas de una forma respetuosa a los demás y lo demuestras con tus acciones buscando el bien de ellos, entonces sí puedes decir que amas a Dios. Pero si no lo haces correctamente, cuidado. Ahora, que también eso no sea fingido, ¿verdad? Por quedar bien, que no sea nada más una fachada, sino que verdaderamente les trates así porque te nace del corazón hacerlo, porque el amor de Dios está en ti. Y no lo hagas para quedar bien o para ganarte a las personas, ¿sí? Cuidado, jovencitas. Hay muchos varones que aún aparentan ser cristianos, que solamente crean una fachada de hablar bonito, incluso hasta de la palabra, cuando verdaderamente su corazón está lejos de Dios. Y solamente lo hacen para engañar a tu familia,
para que tu familia le tenga confianza y, ay, sí, mijita, está bien, sal con él, ve con él, te damos permiso, porque es un hijo de Dios. Hemos visto tantos casos en los que la gente, mire, es tan lista. Hay mujeres que son tan listas que se salen con la suya. Hombres también, no se diga, que lo único que buscan es embarazar a una persona, a una jovencita, y dejarla así. Que se salen con la suya, creando nada más una fachada de ir a la iglesia 2, 3 veces, de decir que aman a Dios, que son cristianos, cuando verdaderamente no lo son. Por eso debes de ver el fruto, le debes de conocer bien, y para ello una amistad es lo más indicado. La relación de noviazgo puede resultar dañina, obsesiva, frustrante, enfermiza, cuando te aventuras a ello sin conocer a la persona. Conócele en una amistad, ve el fruto, fíjate si verdaderamente ama a Dios, porque acuérdate, si ama a Dios, te va a amar a ti. Si respeta a Dios, te va a respetar a ti. La evidencia de que Dios está en nosotros también redunda en cómo tratamos a los demás. Amén. Fíjense bien, no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Nuestro amor por los hermanos demuestra nuestro amor por Dios. Volvemos al punto del principio. Si decimos que amamos a Dios, debemos demostrarlo amando a todos, sin excepciones, a todos los demás. Por eso escucha lo que dice en el verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, dice Juan. Dice la palabra, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es bastante clara la palabra. ¿Quieres ver que aquella persona que te dice que te ama, verdaderamente ama a Dios? Fíjate cómo trata a sus semejantes. Cómo trata incluso hasta a su mascota, discúlpame, ¿sí? Cómo trata, hermano, a los que están cerca de él o cerca de ella. A ti te dice que te ama, pero le da de patadas a su perro, maltrata a sus hermanos, a sus hermanitos, no respeta a sus padres, y a ti te dice que te ama. Discúlpame, pero no debes de creerle ni una pizca de lo que te dice. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a poder amar a Dios a quien no ha visto? La evidencia de que amamos a Dios la manifestamos en que tratamos de una forma correcta y adecuada a los que nos rodean. Y si yo trato de una forma correcta y adecuada a los que veo, entonces no me va a costar obedecer a Dios, amar a Dios, respetar a Dios a quien no veo. Pero, como dice Juan aquí al principio del 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y maltrata, odia, aborrece a su hermano, es mentiroso. No le creas, aléjate de esa persona, no te conviene. Pero es que me dice cosas bonitas y me trata como una reina. Aléjate de esa persona, es falsa. Es falsa. ¿Sí? Fíjense bien, Juan pone a prueba esa profesión de amor diciendo, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? El contexto tras esta pregunta, fíjense bien, es probablemente el hecho de que los anticristos o los falsos profetas, falsos maestros, decían que amaban a Dios, mientras obviamente no sentían amor por su prójimo. El gnosticismo hacía eso. Eran personas que, acuérdense, se sentían muy iluminadas, muy cultas, muy avanzadas, muy inteligentes, muy ungidas, que decían que amaban a Dios, pero abusaban de la gente, maltrataban a la gente, la trataban como animales, los extorsionaban, los despelucaban. Aguas, aguas. Hay muchos falsos líderes hoy en día que quieren que su iglesia crezca nada más para despelucar a la gente. No lo dicen, pero con sus acciones lo demuestran. Y si con sus acciones demuestran eso, eso no es amor. Eso no es amor.
Fíjese bien, Juan termina diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Verso 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, o sea, de parte de Dios. ¿Cuál? Pues el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si verdaderamente una persona te dice que te ama, debe de amar a Dios también. Si esa persona te dice que te ama, pero no ama a Dios, no está obedeciéndole a Él. Aléjate de esa persona. Es un estudio, fíjese bien, el día de hoy, bastante práctico y nos tiene que abrir los ojos. Tenemos que darnos cuenta, verdaderamente de aquellas personas que nos rodean, de aquellas personas que dicen que nos aman. ¿Qué hacen por ti? ¿Buscan tu bien? ¿Respetan a Dios? Si no ves esas cosas en ellos, aléjate de esas personas. Manténlos al margen. No les permitas llegar a ti. No les permitas que te envuelvan en sus artimañas. Juan es muy claro y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quien no ama a su hermano es mentiroso al decir que ama a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio. Un estudio breve, un estudio de 1 hora. Y vamos a ponernos en las manos de Él para que verdaderamente manifestemos su amor en nuestras vidas. Que no haya ningún pretexto. Y que genuinamente lo demostremos de la forma correcta. Amén. Cierra tus ojos conmigo. Y aquellas personas que deseen aceptar el amor de Dios en su vida, en la persona de Jesús, hagan esta oración después de mí diciendo, Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, creyendo que eres el Hijo de Dios, creyendo que eres el Cristo de Dios, y que viniste a este mundo en forma de siervo, en forma de hombre, a morir por mí en esa cruz del Calvario, en la que diste tu sangre y diste tu cuerpo por pago de mis pecados. Y hoy me arrepiento de mis pecados, de toda mi forma de vida pecaminosa, me arrepiento pidiéndote perdón. Y te abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida, para que seas mi Salvador, mi Señor. También te pido, Señor, que me des de tu Espíritu Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo venga a mi vida. Dame de tu Espíritu, Señor. Hoy te alabo y te bendigo, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Toda la iglesia cerremos nuestros ojos y hagamos también esta oración. Señor Jesús, te pedimos perdón si no hemos perdonado, si no hemos aceptado a nuestros hermanos, si aún no hemos restituido, te pedimos perdón. Hoy entendemos que la verdadera práctica del amor en nuestra vida consiste en amar a nuestros hermanos, consiste en perdonarlos, en aceptarlos, en ayudarlos, en comprenderlos, en extenderles una mano amiga. Consiste en ponernos en el lugar de ellos, sentir lo que sienten, llevar sus cargas. Y hoy no queremos vivir de una forma equivocada y es por ello que hoy venimos a ti a decirte, verdaderamente queremos aprender a amar como tú nos diste ejemplo. Y como Juan lo dice, que el que ama a Dios también ame a su hermano, es lo que queremos poner en práctica en nuestras vidas. Te damos a ti las gracias por este tiempo, por este día, por esta enseñanza. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, Cordero Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Él. Gloria al Señor Jesucristo. Verdaderamente tenemos mucho que hacer al poner en práctica el verdadero amor de Dios. Amén. Recuerde esto.
El verdadero amor de Dios no nos hace cómplices de los pecados de los demás. Gente que dice que porque somos cristianos debemos, fíjese bien, aceptar sus pecados, sus formas de vida. Déjeme decirle que por amor les llevamos a Cristo. Los recibimos, sí. Les aceptamos, sí. Pero les tenemos que mostrar que el amor de Cristo les debe de llevar a un cambio en sus vidas. Y no hacer que incluso hasta nosotros, escuche esto, nos hagamos cómplices porque no quieren cambiar. Debemos mostrarles el amor de Dios, sí, al aceptarlos, no al rechazarlos, pero mostrarles que el amor de Dios implica una conversión, un cambio de vida. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones a todos, en todo lugar, en Ecuador, en Colombia. Qué hermosa obra Dios está haciendo por allá. Sigan adelante, hermanos, sosténganse, tómense de la mano del Señor. En Canadá también, en Europa también, en todos los países en Europa, en Londres, España, Alemania, en Israel, allá en Oriente, en Estados Unidos, aquí en México. Qué hermosa obra Dios está haciendo. En Villa Hidalgo, Jalisco, en San Ignacio, Aguascalientes y localmente en el estado de Aguascalientes. Vamos a experimentar, escúchelo, vamos a experimentar un mover del Espíritu de Dios todavía más grande, más poderoso. El don de Dios va a fluir todavía más en su iglesia. Y yo le pido que usted esté preparado, preparada para contribuir con ello y edificar a la iglesia. Amén. Bendiciones a todos en todo lugar. Les amamos en el amor de Cristo. Todos los hermanos que escriben aquí, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Les amamos, cuentan con nosotros y estamos para servirles. Amén. Recuerde y no lo olvide, el viernes la reunión de mujeres a las 7 de la tarde en la iglesia. Venga a la iglesia. Los que estén en otros continentes, en otros países, se transmitirá a las 7 también por YouTube y por Facebook. El día sábado, la reunión de noche de oración, de 7 de la tarde a la medianoche. Venga también a la iglesia. Los que no puedan por estar en otros países, véanlo también en vivo a partir de las 7 de la tarde. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Hoy es miércoles, mañana es jueves. No se pierda el importante estudio que estamos teniendo de la Carta Magna de la Libertad en Cristo, es decir, la epístola de Pablo a los Gálatas. Amén. No se la pierda y mañana lo espero aquí mismo a las 8 de la noche. Amén. Bueno, pues ahora sí a cenar rico, pase una excelente noche y reciba todas las bendiciones del Señor. Muy buenas noches y que la paz de Cristo sea sobre usted, sobre los suyos, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, buenas noches.